Bueno, pues ya, como lo anticipó Saúl en la presentación tan generosa que me hizo, pues les voy a platicar sobre temas relacionados con física nuclear, aunque es un poquito distinto en el sentido de que es física a energía muchos órdenes de magnitud por debajo de las energías que típicamente se usan en física nuclear, y es específicamente utilizando neutrones, haces de neutrones, y de cómo podemos utilizar a estos neutrones, a esta partícula, para estudiar pues simetrías de la física y en general física fundamental. Entonces les voy a platicar de algunos ejemplos y bueno, quiero empezar por mencionar que estamos muy acostumbrados a que en la naturaleza con mucha frecuencia encontramos simetrías y la física no es la excepción. Existen, de hecho, tres simetrías que se consideran fundamentales en la física: la conjugación de carga, la paridad y la inversión temporal. Ahí vienen sus respectivas transformaciones. Y pues por mucho tiempo a los físicos les gustaba la idea de que la física fuera invariante ante cualquiera de estas transformaciones, pues tenemos como una cierta atracción hacia la simetría, pero pues no es el caso siempre, ni en la naturaleza y en particular en la física, que las simetrías se conserven. Y de hecho, pues en la física ya hay una historia relativamente reciente del estudio del rompimiento de simetrías en la física, de estas simetrías fundamentales. Quizás el primer ejemplo de una búsqueda de violación a una simetría fundamental, en particular en este caso a la simetría de paridad, es la que llevó a cabo en 1950 Ramsey, en un experimento que buscó medir el momento dipolar eléctrico del neutrón. Me voy a estar refiriendo a este concepto como Neutron EDM, como está ahí en sus siglas, es el acrónimo en inglés de Neutron Electric Dipole Moment. Y bueno, él fue capaz de poner un límite, una cota superior a este momento dipolar eléctrico del neutrón. Y algo a lo que quiero llamar su atención es a que este trabajo, a pesar de que se llevó a cabo en 1950, no se publicó sino hasta 1957. La razón, creo yo, que tenía que ver con que esta idea de que las simetrías se conservaban en la física estaba muy arraigada, y entonces posiblemente algo de lo que animó a Ramsey a finalmente publicar su trabajo en 1957 es que en 1956 Lee y Yang publicaron este artículo en el que especularon sobre la posible violación de la paridad en la interacción débil, específicamente en el decaimiento beta. Ellos pues eh, hablaron de cómo la conservación de la paridad estaba muy bien establecida en ese entonces en todas las interacciones, pero no se había probado en la interacción débil. Y ese mismo año y a inicios del siguiente, o sea, entre Navidad y Año Nuevo, Madame Wu llevó a cabo un experimento utilizando núcleos de cobalto 60 polarizados. Esos núcleos tienden a decaer, son núcleos radiactivos, a decaer por decaimiento beta, y lo que Madame Wu hizo fue medir la, pues, la dirección de emisión de los beta, o de los electrones producidos en ese decaimiento, y ver cómo se comportaban esos electrones con respecto a la dirección de polarización de los núcleos de cobalto 60. Y lo que encontró es que había una gran asimetría en la emisión de esos betas. Esto es un fenómeno que voy a referirme más adelante, pero en núcleos compuestos, como es el caso del cobalto 60, las observables de violación de paridad tienden a ser grandes. Entonces, pues fue dentro de todo afortunado que ella eligió este núcleo porque fue posible observar esta violación de paridad. No es el caso de todos los sistemas que tienen pocos nucleones tienden a tener observables de violación de paridad muy pequeñas. Más adelante voy a hablar de esto. Y pues desde luego esto no gustó mucho, el hecho de que la simetría no se conservara en la física.
y ese mismo año, en el 57, Landau publicó este artículo, pues tratando de restablecer el orden y pues diciendo que, bueno, en realidad lo que tenía que conservarse no era la paridad, sino la combinación de estas dos simetrías, conjugación de carga y paridad. O sea que la simetría buena y que debería respetarse en la física es la simetría CP. Y además, en este artículo, él también dijo que los momentos dipolares de las partículas, como el que estaba tratando de medir Ramsey, tenían que ser cero, porque de no ser cero, no solo violaban paridad, como Ramsey ya sabía, sino que además violaban la simetría de inversión temporal. Y bueno, eso pues tampoco era permitible, ¿no? Era impensable en ese momento. Entonces, este artículo de Landau buscó regresarnos al orden y a la conservación de simetrías. Sin embargo, pues no pasaron muchos años antes de que surgiera pues la primera evidencia de violación indirecta de esa simetría, CP, en kaones neutros. Luego, pues con el desarrollo de los aceleradores de grandes energías o de altas energías, pues se vino una época de trabajos en los que se encontraron primero evidencias y una comprobación ya total en 1999 de la violación directa de esta simetría en el decaimiento de esos mismos kaones. De todas formas, nada más le voy a marcar a Chilita. Perdón, cierren sus micrófonos, por favor. Aurora, cierra tu micrófono, por favor. Gracias. Y pues actualmente ya conocemos de la violación de CP en otros sistemas, se ha estudiado mucho la violación de CP en mesones B y D, y muy recientemente se tuvo pues indicación de la posible violación de esta simetría CP en el sector leptónico. Es algo muy reciente. Y bueno, de lo que yo les quiero platicar ahora es sobre esta área que se llama física fundamental con neutrones, que pues precisamente hace uso de esa partícula, que es el neutrón, que sabemos, ustedes saben que es una partícula no fundamental, está compuesta por otras partículas que son los quarks, que tienen carga eléctrica, y gracias a la presencia de estos quarks constituyentes en esta partícula que es neutra, existe en el neutrón un momento angular intrínseco, un spin, que pues de otra manera una partícula neutra fundamental no tendría. Y bueno, este spin es precisamente el grado de libertad que permite utilizar a los neutrones para una gran variedad de estudios dentro de esta área que se le conoce como la física fundamental con neutrones. Desde luego, pues está el estudio de las simetrías fundamentales, que es en lo que yo me voy a centrar en esta plática, pero hay mucho más. Aquí puse algunos temas y tampoco es una lista exhaustiva, pero de los más interesantes que están actualmente es el estudio de la vida media del neutrón, porque bueno, dicho sea de paso, el neutrón es una partícula inestable. Es una partícula que decae en un protón, más un electrón, más un antineutrino del electrón, en un tiempo de aproximadamente unos 15 minutos. Se conoce, pero desafortunadamente ha habido inconsistencias entre diferentes tipos de experimentos que buscan medir esta vida media del neutrón, y recientemente se ha especulado, dada la persistencia de estas inconsistencias, utilizando diferentes técnicas, que a lo mejor lo que está detrás de esa inconsistencia es física nueva. Entonces hay mucho interés ahorita en la vida media del neutrón, además de que tiene implicaciones astrofísicas, cosmológicas importantes. Cuando ese neutrón decae, hay ciertos parámetros que podemos medir con respecto al spin del neutrón. Podemos medir pues, la dirección de emisión de las partículas emitidas en el decaimiento con respecto a la dirección del spin del neutrón original. Y el medir esos parámetros nos podría permitir probar el esquema de 3 familias de quarks que tenemos en el modelo estándar. Los neutrones, por tener spin, se están utilizando recientemente en búsquedas de posibles interacciones exóticas, interacciones que irían más allá de las 4 interacciones fundamentales que conocemos, que se han propuesto en teorías, y que en particular para posibles interacciones dependientes del spin hay muy poco trabajo experimental o muy pocos
información que nos pueda permitir poner cotas para estas posibles interacciones exóticas, y es ahí donde también los neutrones han encontrado pues, un campo importante en los años recientes. Los neutrones se utilizan también pues, para ayudarnos a entender, hay experimentos que buscan pues, descifrar cuál es la naturaleza de la materia oscura utilizando neutrones, y desde luego pues, las simetrías fundamentales, que es de lo que yo voy a hablarles. Les voy a platicar sobre estudios de violación de dos simetrías fundamentales que se están llevando a cabo actualmente con neutrones. La primera es la violación de la inversión temporal, que además, dado el teorema CPT, que bueno, esencialmente nos dice que CPT, esa transformación o sea, el aplicar las tres transformaciones de forma simultánea, esa simetría es la simetría que sigue siendo válida para todo, es la simetría que cualquier proceso físico debe conservar. Entonces, para que haya conservación de CPT, si se viola T, se tiene que violar CP, es decir, son equivalentes. La violación de inversión temporal es equivalente a la violación de CP. Y hay dos sistemas muy diferentes en los cuales con neutrones estamos buscando evidencia de violación de esta simetría. Uno es pues más o menos directo de lo que ya les he dicho, ver si el neutrón efectivamente tiene un momento dipolar eléctrico que sea distinto de cero, y la otra es a través de buscar efectos que sean impares en T en interacciones nucleares entre neutrones y núcleos compuestos. Entonces, en el primer caso, si tenemos un momento dipolar eléctrico en el neutrón, además de que este neutrón tiene un momento dipolar magnético, que está ahí representado por mu, cuando aplicamos una transformación de paridad o una transformación de inversión temporal, vemos que ese sistema no sería invariante ante ninguna de esas dos transformaciones. Es decir, la presencia de un momento dipolar eléctrico, como ya lo había dicho Landau, viola la paridad, pero además viola la inversión temporal. En el otro caso de estudio, cuando tenemos neutrones de muy bajas energías y esos neutrones interactúan con un núcleo polarizado, si hacemos experimentos en los que nos fijemos en la dispersión elástica a 0 grados de esos neutrones en ese blanco, podemos expresar la amplitud de dispersión elástica a 0 grados mediante esta fórmula. F es esa amplitud de dispersión elástica a 0 grados, donde vemos aquí que se predice que podría existir este término con coeficiente de 0, al cual podemos ver que si le aplicamos una transformación de paridad, la paridad no se conserva, ni tampoco se conserva la simetría de inversión temporal. Entonces, este otro tipo de fenómenos, el observar este tipo de fenómenos en reacciones nucleares o en interacciones nucleares, también sería otro campo que nos permitiría probar o buscar violación a esa simetría. Entonces, en ambos casos se viola tanto la paridad como la inversión temporal. Desde luego, la que es de particular interés es la violación de inversión temporal, porque ya dijimos es equivalente a la violación de CP. ¿Y por qué nos interesa la violación de CP? Bueno, porque para empezar es una muy buena herramienta fenomenológica para distinguir de manera absoluta qué es lo que es materia y qué es lo que es antimateria. O sea, cuando se viola CP, uno tiene automáticamente esa distinción, independientemente de cualquier convención que nosotros adoptemos. Y precisamente, pues en el tema de la materia y antimateria, la violación de CP es muy importante para tratar de dar explicación a uno de los enigmas contemporáneos de la física, que es la asimetría, que sabemos que existe, que sabemos que observamos, porque después de ese proceso de aniquilación materia-antimateria sobrevive una mayor cantidad de materia, que es la que conforma pues todo lo que conocemos en el universo, y el entender cómo es que a partir del Big Bang, que es un proceso que en principio podría pensarse isotrópico y en el que podría, al menos en primera instancia, uno podría imaginar que la cantidad de materia y antimateria deberían ser
iguales, debería haber simetría en ese proceso, pues sabemos que no la hubo, y entonces hay una serie de criterios que estableció Sájarov ya hace muchos años, que son las bases de lo que debería de haber ocurrido en ese universo temprano para que pues la física y los procesos que ocurrieron privilegiaran la formación de materia sobre la formación de antimateria. Y uno de esos ingredientes o una de esas cosas que debió de haber ocurrido es que se violara esta simetría CP, por eso es que es de mucho interés. En el modelo estándar se permite un cierto grado de violación de CP, pero esa violación de CP es insuficiente para explicar la simetría observada de materia con antimateria, de manera que poder explicar esa simetría implica física nueva, implica física que incluya procesos que violen CP y o equivalentemente que violen la inversión temporal. Existe un panorama muy rico teórico de propuestas de física nueva para violación de CP, pero desde luego necesitamos experimentos. Entonces, es deseable tener la mayor cantidad de experimentos que uno pueda realizar con la suficiente precisión, y además en sistemas que son significativamente distintos, porque cada sistema, por ejemplo el momento dipolar eléctrico del neutrón o una reacción nuclear entre un neutrón y un núcleo, son sistemas muy diferentes que en principio podrían ser sensibles a diferentes mecanismos de violación de CP. O sea, no es necesariamente un solo mecanismo, o no podemos asumir que existe un solo mecanismo para la violación de CP en esa física nueva. Y por último, en estos dos ejemplos que estoy hablando, son ejemplos de violación de CP en la interacción fuerte, en el sector hadrónico, lo cual no se ha observado hasta el momento. Todas las evidencias que mencioné hace un momento sobre la violación de CP provienen del sector débil o incluso del sector leptónico. Entonces, es lo que se le conoce como el strong CP problem, que parece ser que la interacción fuerte conservara esta simetría. Sin embargo, pues encontrar cualquiera de estas dos evidencias de violación de inversión temporal sería una confirmación de violación de CP en el sector fuerte. La otra búsqueda de violación de una simetría que estamos estudiando con neutrones es la búsqueda de violación de paridad. La violación de paridad es una característica única de la interacción débil. O sea, de las 4 interacciones fundamentales, la única que viola paridad es la interacción débil, de manera que si uno estudia procesos en los cuales se viole paridad, implícitamente está estudiando la interacción débil. Entonces se está utilizando el estudio de la violación de paridad para estudiar la interacción débil hadrónica. La interacción débil, al menos al nivel de los acoplamientos débiles entre los quarks y los bosones mediadores de la interacción débil, los Ws y el Z, está bien entendido en la teoría electrodébil. Pero no es el caso en sistemas ya más complicados. En sistemas más complicados, en núcleos, sistemas hadrónicos en general, sí se sabe que hay efectos que provienen de la interacción débil. Estos efectos son violatorios de la paridad, como por ejemplo correlaciones entre spin-momento, correlaciones spin-spin, polarización circular de rayos gamma emitidos en reacciones nucleares, momentos anapolares. Se sabe que todo este tipo de fenómenos tiene su origen en la interacción débil, y de hecho en sistemas con muchos nucleones se tiene un montón de información experimental. O sea, se han medido muchas de estas observables de la violación de paridad en sistemas hadrónicos, y a pesar de eso, la interacción débil hadrónica, que me voy a referir como HWI, Hadronic Weak Interaction, es uno de los sectores menos entendidos en el modelo estándar. La razón para esto es que, bueno, en la parte teórica, el poder describir esta interacción implica lidiar con la naturaleza no perturbativa de la cromodinámica cuántica a bajas energías. En la parte experimental, como ya les decía, bueno, en los sistemas con muchos nucleones es fácil medir, pero esos no son los sistemas que nos interesan, porque los sistemas en los que uno puede
aspirar a tener cálculos teóricos son los sistemas con pocos nucleones en los cuales la estructura nuclear no se convierte en pues, otro factor de incertidumbre. Y en ese tipo de sistemas, las observables de violación de paridad son del orden de 10 a la menos 7 o 10 a la menos 8, y eso hace que sean pues, muy difíciles de medir. En la parte teórica, y aquí quiero irme muy rápido porque no soy especialista en la parte teórica y porque no es de lo que principalmente quiero hablarles, pero sí me interesa que conozcan que, bueno, existen diferentes modelos para describir la interacción débil-hadrónica. Existe el modelo más tradicional, que se le conoce como DDH por sus autores. Es un modelo en el cual pues, la interacción entre dos nucleones está dada mediante un potencial en el cual hay 6 operadores que están caracterizados por estos acoplamientos débiles. Estos acoplamientos tienen en el subíndice, es un modelo de intercambio de mesones, tienen en el subíndice el mesón que está siendo intercambiado y en el superíndice el cambio de isospin. Hay teorías más modernas que se han estado aplicando, teorías de campo efectivo, en las cuales pues también se encuentran acoplamientos a bajas energías, se encuentran acoplamientos que caracterizan a la interacción débil-hadrónica. Algo que quiero resaltar es que estos acoplamientos, al menos en este momento, no pueden ser calculados. Tienen que ser determinados experimentalmente y además, bueno, el determinar experimentalmente nos permite contrastar entre un modelo y otro y poder probar pues cuál es el modelo más correcto para la descripción de la interacción débil-hadrónica, siendo la excepción a lo que acabo de decir de que no pueden ser calculados. Este acoplamiento, el HP1, que es el que caracteriza el intercambio de piones, que además por ser los piones los más ligeros, pues se considera que es un acoplamiento muy importante porque podría ser el que domina al ser el pión el que tiene un mayor alcance. Entonces, ese acoplamiento sí ha sido calculado ya en Lattice QCD, pero las perspectivas para calcular otros acoplamientos pues no son muy alentadoras, al menos en el futuro cercano. Hay también aplicación de expansiones a un número infinito de colores para esta interacción débil, que ha permitido pues establecer una posible jerarquización, o sea, al menos decir cuáles de estos parámetros deberían ser, o de estos acoplamientos deberían ser dominantes. Y bueno, también experimentalmente es necesario probar la validez de esta jerarquía que se encuentra en la teoría. Y lo que quisiera también resaltar aquí es que las observables que uno mide en sistemas con pocos nucleones, en principio es posible hacer cálculos y expresar esas observables experimentales como combinaciones lineales de estos acoplamientos. Entonces, si uno logra medir un número suficiente de combinaciones lineales independientes, sería posible, en principio, determinar todos los acoplamientos y, pues, desde luego, contrastar los resultados de una teoría y de otra. En la parte experimental, que es en la que yo trabajo, hay un programa desde hace ya un par de décadas en el cual se está buscando medir, utilizando neutrones polarizados, observables de violación de paridad en sistemas con pocos nucleones. Entonces, están los primeros 2 casos, que son en PD-gamma y en helium-3, que mencionó Saúl al principio. Son experimentos que buscan medir una correlación spin-momento, es decir, en este caso es la captura de neutrones por protones, se produce un deuterio, se emite un rayo gamma, y es buscar la correlación entre la dirección de emisión de los rayos gamma y la dirección de polarización de los neutrones. En el caso de helium-3, neutrones sobre helio 3, como su nombre lo dice, esto nos produce, esta reacción nuclear produce un protón y un tritón. Lo que buscamos es caracterizar la correlación entre la dirección de emisión de este protón con respecto a la dirección del spin del neutrón. El último caso, que además, bueno, cabe destacar que los 3 experimentos ya se han llevado a cabo, aunque solamente los 2 primeros han finalizado, ya han reportado su resultado final. El tercero hizo una primera etapa, hace ya varios años, en la cual el resultado estaba limitado estadísticamente y pues no es posible
pues extraer información valiosa a partir de ese resultado, y estamos trabajando actualmente en una nueva etapa que se va a llevar a cabo en los próximos años para medir la rotación del spin de neutrones cuando estos neutrones pasan por un blanco de helio 4. El helio 4 es un núcleo con spin 0, entonces este blanco no está polarizado, no debería de producir ninguna interacción capaz de rotar el spin del neutrón, y además la sección eficaz de captura de neutrones en helio 4 es virtualmente cero. Es decir, este es un medio que es esencialmente transparente para los neutrones, y de surgir una rotación en su spin, esta rotación se debe únicamente a la interacción débil. Entonces estamos también buscando medir esas. Como ya había mencionado, estas observables, o sea, la simetría gamma, en caso de MPD gamma, la simetría en la emisión de los protones y el ángulo de rotación por unidad de longitud, son observables para las cuales ya existen cálculos y se pueden expresar como combinaciones lineales de los diferentes acoplamientos. Es decir, en el caso de MPD gamma es este coeficiente multiplicado por este acoplamiento más este coeficiente, etc. Entonces, de esa manera uno puede expresar esas observables, y es de notar aquí que hay algunas pues, coeficientes que son muy pequeños, de manera que uno puede en principio ignorar estas contribuciones y entonces darse cuenta que en el caso de MPD gamma, esta observable es sensible directamente a este acoplamiento HP1, que es el único que ha sido calculado en Lattice QCD, mientras que, bueno, si asumimos que este acoplamiento se puede determinar directamente en este experimento, los demás experimentos, los otros dos, nos pueden dar combinaciones lineales de los acoplamientos que involucran a los mesones más pesados, el Rho y el omega. Entonces nos pueden ayudar a poner cotas en esas combinaciones lineales. Además, debo mencionar que, bueno, dije que no pueden ser calculados, aunque sí hay forma de tener una estimación burda de estos acoplamientos, en particular en la teoría de DH, que es la que he estado pues, circulando por más tiempo, desde 1980. Se tiene, los autores propusieron lo que ellos consideran el best value para cada uno de estos acoplamientos, y además un rango razonable. Es importante notar que este rango razonable es extremadamente grande, o sea, el error de estas estimaciones, como les llamé muy burdas, pues es bastante grande, pero al menos son útiles para darnos una idea de el orden de magnitud en el cual esperamos encontrar estas observables. Si uno calcula con las relaciones lineales poniendo estos best values, lo que encuentra es que cualquiera de estas observables se encuentra entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 6. O sea, una parte por millón o una parte por 10 millones es el nivel de estas observables que estamos buscando medir. Todas estas búsquedas de violación de inversión temporal y de violación de paridad se llevan a cabo o se van a llevar a cabo en la Spallation Neutron Source, que está en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en Tennessee, Estados Unidos. Ahí lo que se tiene, bueno, son un gran número de líneas experimentales. Una de ellas, solamente una de ellas, está dedicada a la física fundamental, la Fundamental Neutron Physics Beamline. Las demás están dedicadas a las aplicaciones, que son bastante rentables, las aplicaciones de los neutrones. Y ahí, bueno, lo que se tiene o la forma en la que se producen los neutrones es con un haz pulsado de protones de alta energía. Ese haz pulsado de protones se produce con un acelerador lineal, que se puede ver aquí en estas imágenes, bueno, en estos esquemas. Y ese haz expulsado, como ya lo mencioné, tiene una tasa de repetición de 60 Hz. Y esos pulsos, una vez que son llevados a través de este anillo almacenador que nos permite pues, darle a cada pulso mejores características, es después dirigido hacia un blanco de mercurio, en este caso, en el cual pues, se producen reacciones nucleares a altas energías que producen una gran cantidad de neutrones. De hecho, por cada protón que incide se emiten más o menos unos 30 neutrones. Estos neutrones son emitidos originalmente con energías de al menos megaelectronvolts, pero lo que se hace es colocar cerca de este blanco
un volumen que contiene hidrógeno líquido. El hidrógeno, para ser líquido, tiene que estar al menos a una temperatura de 20 kelvins, y al pasar estos neutrones por ese material son moderados, es decir, van por colisiones, van perdiendo energía, y al salir de este moderador no tenemos un haz monocromático, sino que tenemos una distribución de energías para los neutrones, que es una distribución tipo Maxwell-Boltzmann, donde su máximo se encuentra más o menos alrededor de los 3000 electronvolts cuando estamos utilizando hidrógeno líquido. Además, bueno, la naturaleza pulsada de esta fuente nos permite conocer de manera muy precisa la energía de los neutrones por tiempo de vuelo. O sea, sabemos muy bien la distancia que los neutrones viajan desde donde son producidos hasta el detector. Sabemos, podemos medir porque conocemos el momento en el que cada pulso es producido, entonces podemos conocer el tiempo que les toma recorrer esa distancia y por lo tanto podemos determinar su energía con mucha precisión. Para el caso de el experimento Neutron EDM, ahí se requieren neutrones todavía mucho menos energéticos. Necesitamos todavía desacelerar más a nuestros neutrones. Ahí se requieren neutrones con una longitud de onda de 8.9 angstroms. Y esos neutrones se producen utilizando una fuente supertérmica, que esencialmente pues es un volumen que contiene helio superfluido a muy baja temperatura, y la interacción de neutrones de 1000 electronvolts con ese helio superfluido produce fonones, y en la producción de esos fonones pues los neutrones pierden una gran cantidad de energía, quedando con una energía pues bastante inferior a los 1000 electronvolts. Desde luego no hay tiempo y no les voy a hablar de cómo se hacen todos los experimentos, pero quise poner al menos un ejemplo de uno de estos experimentos, que es el experimento en Helium-3, que bueno, además es el que reportó sus resultados de manera más reciente. En este experimento, pues se tienen los neutrones que provienen de esa fuente de espalación, llegan al cuarto experimental, lo primero que encuentran es un monitor que nos permite pues cuantificar la cantidad de neutrones que llegan por cada pulso. Luego hay un dispositivo, que es el polarizador, que nos permite tener neutrones, un haz de neutrones polarizado casi al 100%, o sea, los neutrones salen todos con una misma orientación de spin. El preservar esa orientación de spin requiere que tengamos un campo magnético en esa misma dirección para que no se pierda la orientación del spin una vez que los neutrones salen del polarizador. Luego encuentran un inversor de spin, que es un elemento que está presente casi en todos los experimentos de este estilo. Ese inversor de spin lo que hace es rotar pulso por pulso, o sea, es posible rotar todos los neutrones de un pulso de su dirección original a invertirla o rotarla por 180 grados, y uno puede decidir pulso por pulso qué hacer, si dejar el spin intacto o rotarlo 180 grados, y esto nos permite lidiar con muchos efectos sistemáticos. Si uno midiera siempre con una misma orientación de spin, seríamos altamente sensibles a pues efectos, por ejemplo, geométricos o efectos de ganancia del detector, y esos efectos serían capaces de producirnos asimetrías que son mucho mayores a la que estamos tratando de medir, que como ya mencioné es muy, muy pequeña. Entonces, esto nos permite filtrar ese tipo de efectos. Luego, los neutrones llegan a un dispositivo que tiene una doble función. Es el blanco, que contiene helio 3, pero a la vez también es el detector. Es una cámara gaseosa que contiene helio 3. Ahí pues los neutrones efectúan esta reacción nuclear cuando se encuentran con el helio 3, en la cual se produce un protón y un tritio. Aquí ven unas trayectorias que están en azul y en verde, que representan las trayectorias de esas partículas. El tritón y el protón tienen la misma carga eléctrica, pero no tienen la misma masa. Entonces se espera que el alcance de los protones sea mucho mayor, y por eso es en los que nos fijamos, porque son los que pues nos pueden dar mayor información sobre su dirección de emisión. Y luego dentro de esta cámara, cuando estas partículas van viajando, ionizan ese gas que se encuentra dentro de esta cámara, y esa ionización puede ser medida mediante estos electrodos que están aquí
dibujados, a lo mejor es difícil verlos, pero están orientados horizontalmente con respecto al spin del neutrón y también perpendicular a su dirección de propagación. Y estos electrodos están a su vez rodeados por alambres de alto voltaje, haciendo como una especie de pixelación. Tenemos un detector que es sensible a la posición y nos puede permitir reconstruir la trayectoria de estas partículas cargadas que se producen en la reacción, y de esa forma podemos medir la asimetría. Yo tampoco me voy a meter en todos los detalles del análisis, pero pues voy a presentar aquí ese resultado final que se publicó apenas el año pasado, del cual pues sí quiero resaltar que esta es la observable de violación de paridad que se ha medido hasta ahora con la mayor precisión. O sea, no hay otra observable que se haya medido con tanta precisión. Y quisiera detenerme un momento en la reflexión de qué significa esta observable tan pequeñita, 10 a la menos 8, recordándoles que, bueno, lo que estoy midiendo es con respecto a un neutrón incidente, que es el que origina la reacción nuclear, que tiene un spin orientado en una dirección específica. Estoy viendo si los protones que se producen en esa reacción nuclear se emiten en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, se emiten hacia arriba o hacia abajo con respecto a la dirección de polarización del neutrón. Lo que este resultado indica es que si yo hago el experimento 100 millones de veces, o sea, si hago 100 millones de reacciones nucleares, voy a tener un exceso de 1.5 protones en el hemisferio norte con respecto a los protones que observé en el hemisferio sur. De ese tamaño es la simetría que estamos buscando determinar. Pues como les decía, este resultado ya se publicó el año pasado y bueno, resulta interesante compararlos con predicciones teóricas, ¿no? Está una predicción que proviene del modelo de DH, otra predicción de la teoría de campo efectivo, también en las expansiones a número infinito de colores hay una predicción, y pues es destacable que las primeras dos son consistentes con nuestro resultado, aunque pues es importante notar que el error de estas predicciones es muy, muy grande, o sea, pues con esta barra de error tan grande, sí resultan consistentes con nuestro resultado, pero pues estas predicciones no son muy precisas. Esta última, no tengo que revisar el error para esta, pero a primera instancia no es compatible con nuestro resultado, salvo que tuviera también un error muy grande asociado. Y bueno, MPD-Gamma también publicó su resultado hace un par de años para este acoplamiento de HP1, y pues si tomamos como conocido, podemos utilizar la relación lineal para la simetría de protones para determinar una relación lineal para los mesones más pesados. Esto en una gráfica se ve de esta manera. O sea, podemos acotar, utilizando la información de ambos experimentos, una región en la que se esperaría encontrar esta combinación lineal de acoplamientos para los mesones pesados. Y bueno, esto es relevante porque además permite guiar futuros experimentos hacia pues dónde buscar. La otra, bueno, quiero ahora cambiar a la búsqueda de violación de inversión temporal. Voy a hablar muy rápido de los dos tipos de búsquedas que ya mencioné o ya introduje. Está el Neutron Optics Time Reversal Experiment, que está buscando las interacciones neutrón-núcleo que sean impares en T. El nombre del experimento viene del hecho de que los neutrones de muy bajas energías, la interacción de esos neutrones con la materia, es muy parecida a la interacción de la luz. Entonces, por eso existe este campo que se llama Neutron Optics y que, bueno, es válida esencialmente cuando esto es el número de onda del neutrón, el producto del número de onda del neutrón por el tamaño de un núcleo, cuando esa cantidad es mucho menor que 1. Eso implica que los neutrones tienen una longitud de onda tan grande que esencialmente cuando llegan a un material son sensibles no solo a un núcleo en particular, sino a pues, una gran cantidad de núcleos que están presentes en el rango de su longitud de onda, de manera que la interacción es más bien una interacción efectiva, que está caracterizada por este potencial de Fermi,
en el cual, bueno, tenemos la masa del neutrón, n es la densidad de núcleos en el material, y F es la amplitud de dispersión elástica a 0 grados, que ya había mencionado con anterioridad. Esta amplitud de dispersión tiene diferentes términos. Tiene un término que es independiente del spin, que es esencialmente lo que nosotros medimos cuando hacemos dispersión elástica con neutrones no polarizados sobre un blanco no polarizado. Luego está un término que sí depende de los spines, tanto del neutrón como del blanco, pero que conserva ambas simetrías. Cuando hacemos una transformación de esas simetrías, tenemos que se conserva. Aquí, bueno, probablemente ya lo saben, pero vectores como el spin, el spin nuclear, el momento angular, son vectores, son pseudovectores, son vectores que ante una transformación de paridad no cambian de signo, aunque sí cambian ante una transformación de inversión temporal, mientras que los vectores como el vector de posición o vectores de momento son vectores propios, y eso sí cambian ante una transformación de paridad. Entonces tenemos este otro término, que es un término que viola paridad, pero conserva inversión temporal. Este término, de hecho, o esta correlación spin-momento que viola paridad, se ha estudiado mucho. Ahorita voy a hablar de eso. Y se conoce, pues las amplitudes de violación de paridad para muchos núcleos. Y finalmente este término, que es el que estamos interesados en medir, que es el término que correlaciona pues, a estos tres vectores, al spin, al vector de propagación y al spin nuclear, y que viola ambas simetrías, viola tanto paridad como inversión temporal. Como les decía, el término con coeficientes C0 ya se ha estudiado mucho, hubo de hecho hace un par de décadas una colaboración llamada Triple, que en Los Álamos llevó a cabo experimentos sistemáticos en los cuales ellos veían cuál era la simetría en la transmisión de neutrones de diferente helicidad cuando esos neutrones inciden sobre algún blanco o algún núcleo compuesto. Entonces estudiaron varias decenas de núcleos, como pueden ver aquí, y lo que encontraron fue asimetrías sorprendentemente grandes. Por ejemplo, si tomamos aquí el caso del lantano, vemos que esa asimetría es del orden del 10%. Eso es 6 órdenes de magnitud más grandes que las asimetrías que vemos en los casos como de NPD gamma o en helium 3, de los cuales acabo de hablar. Entonces, bueno, se ha encontrado que hay una gran amplificación de los efectos de violación de paridad en este tipo de sistemas debidos a su estructura nuclear. Y lo que es importante para nosotros es que estos mismos sistemas, en caso de ocurrir una violación de inversión temporal, esa violación debería amplificarse de la misma manera que se amplifica la violación de paridad. De hecho, cuando uno expresa pues los operadores que serían responsables de la violación de paridad y el que sería responsable de violación de paridad y de inversión temporal, G es la constante de Fermi. Estos parámetros G minúscula y eta caracterizan la intensidad de las interacciones. M es la masa del nucleón, S y P, spin y momento del neutrón en este caso, ρ la densidad de núcleos en el material, y considerando pues la forma en la que este operador de momento se expresa, podemos ver que las asimetrías, que es lo que experimentalmente nosotros podemos medir, estarían relacionadas con estos elementos de matriz que, pues dada esta expresión, no son más que la parte real e imaginaria del mismo elemento de matriz, es decir, tienen que tener la misma amplificación. Además, pues estos sistemas son atractivos porque pues el estado inicial y final en esta dispersión elástica a 0 grados para el neutrón es el mismo, de manera que no hay final state interactions que puedan producir correlaciones impares en T falsas, que no sean debidas a una violación de esa interacción. Por lo tanto, este tipo de encontrar una violación de T en estos sistemas sería un null test para la violación de esa simetría. Y además, como mostré, hay un montón de sistemas nucleares que exhiben esta amplificación. O sea, podemos llevar a cabo un estudio sistemático y eso pues evitaría la posibilidad de encontrar una T impar accidentalmente en un sistema con características muy específicas. O sea, el hacer estos estudios sistemáticamente en diferentes sistemas, pues nos da confianza.
en los resultados que lleguemos a obtener. Y a pesar de todas estas ventajas, o sea, toda esta información que estoy diciendo no es tan nueva, sin embargo, los experimentales habían ya abandonado la posibilidad de llevar a cabo este tipo de estudios porque en la práctica eso requería tener un control muy, muy alto en la dirección de estos 3 vectores relevantes, un control más allá de lo que la técnica nos permite hacer. Sin embargo, pues ya hace un tiempo, en el 88, alguien propuso una alternativa o una forma de darle la vuelta a esta problemática y recientemente, bueno, más o menos hace algunos años, Bowman y Woodcock reanalizaron o retomaron esa idea y pues es lo que ha motivado el surgimiento de la colaboración Optrex. Lo que Kabir proponía es que, bueno, si yo tengo un experimento en el cual quiero medir violación de inversión temporal, tengo desde luego que tener un polarizador. Este polarizador tiene un campo magnético intrínseco para producir el haz con una cierta dirección. Tengo un blanco polarizado con un spin nuclear y también un campo magnético intrínseco que me sustenta ese spin nuclear. Y lo que quiero medir es la transmisión de estos neutrones polarizados a través de este blanco. Y lo que Kabir propuso fue, bueno, ¿y qué tal que ahora le aplico a este experimento una transformación de inversión temporal? O sea, esencialmente implicaría que los neutrones viajan en la dirección opuesta, lo cual no es posible en la práctica porque nuestra fuente, como ya vieron, está ligada a un acelerador, a un blanco, o sea, no podemos mover la fuente de neutrones del lugar, pero lo que sí podemos hacer es rotar el experimento. Entonces, si rotamos el experimento, pues es como si los neutrones estuvieran moviéndose en la dirección inversa. Ahora pasan primero por el blanco nuclear y después por el polarizador, y para complementar esta transformación de inversión temporal lo que tengo que hacer es cambiar el signo de los campos magnéticos y del spin nuclear. Entonces, lo que analizaron Bowman y Woodcock, y de hecho obtuvieron un teorema que se le llama el teorema Time Reversal Invariance Violation, es un teorema que esencialmente establece que si este coeficiente es 0, es decir, si no hay interacciones que violen T, entonces lo que yo debo observar en estos 2 experimentos tiene que ser idéntico. Y bueno, pues como corolario es que si yo observo una desviación, puedo entonces decir que es una manifestación clara de interacciones que violan T. Entonces, ese experimento es el objetivo final de la colaboración Noptrex, en la cual estoy trabajando. Y finalmente, retomando el tema de la búsqueda de inversión temporal, de violación de inversión temporal a través de la búsqueda de un momento dipolar eléctrico en el neutrón, solo quiero compartir ya para finalizar algunos detalles. El neutrón, como ya dijimos, es una partícula que posee spin y en principio no es imposible imaginarse que las partículas que constituyen a ese neutrón, que son partículas que tienen carga eléctrica, pudieran tener una separación efectiva entre cargas positivas y negativas que produjesen un momento dipolar eléctrico. O sea, en principio yo podría imaginar que el neutrón tenga un momento dipolar eléctrico, pero lo que es relevante es que ese momento dipolar eléctrico no tiene otra opción más que estar a lo largo del eje del spin. Esto se debe, o sea, digamos, este momento dipolar eléctrico lo tengo que expresar como una cierta cantidad y tiene que estar orientado a lo largo de este eje. La razón detrás de esto es que sabemos que el estado base del neutrón no es degenerado, pero si yo introduzco otro vector, entonces sí sería un estado degenerado, es decir, pues estaría describiendo inapropiadamente al estado base del neutrón. Entonces, para que ese estado base siga siendo no degenerado en caso de que tenga un momento dipolar, ese momento dipolar tiene que estar a lo largo del eje de su spin. Ya habíamos dicho que, bueno, entonces si yo considero que existen ambos vectores y aplico las transformaciones de paridad de inversión temporal, el sistema pues no es invariante, se violan ambas simetrías, y por eso es que ha habido mucho interés en ver si el neutrón efectivamente tiene un momento dipolar eléctrico.
La cota ha mejorado en 6 órdenes de magnitud con respecto a lo que hizo Ramsey en 1950. La cota actual es menor a 10 a la menos 26 electrones por centímetro. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿ya para qué lo estamos buscando si es tan ridículamente pequeño? ¿Por qué no decimos ya simplemente que es 0? Bueno, por un lado, porque dentro de este orden de magnitud y 10 a la menos 32 está el modelo estándar. O sea, es importante ver si encontramos un momento dipolar eléctrico en esta región, pero además el seguir midiendo un poco más abajo o el llevar la cota superior para este momento dipolar en órdenes de magnitud más abajo, permite probar teorías. Por ejemplo, aquí lo que se ve son los parámetros que son compatibles con la violación de CP en extensiones supersimétricas del modelo estándar. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, la cota actual, bueno, un poquito más abajo, todavía podría en principio ser compatible con, pues con un origen supersimétrico de la violación de CP y de la simetría materia-antimateria. Sin embargo, si logramos bajar 2 órdenes de magnitud, ya nos encontraríamos definitivamente fuera de pues de tener una compatibilidad con ese origen supersimétrico. Además, es importante mencionar la complementariedad que tienen las medidas de altas energías con medidas como esta, que utilizan neutrones extremadamente lentos, porque, bueno, de especularse que hay física nueva responsable de la violación de CP, eso pues va relacionado con la existencia de posibles partículas nuevas que son responsables de mediar estas nuevas interacciones, y el momento dipolar eléctrico, el tamaño del momento dipolar eléctrico sería inversamente proporcional al tamaño o a la masa de las partículas responsables de mediar esta física nueva. Entonces, en el límite actual nos encontramos ya en la masa para esa posible partícula, pues que sería mayor a los 200 veces la masa del protón. Y si nos vamos a los 2 órdenes de magnitud que se prevén obtener en el experimento en la Spallation Neutron Source, pues estaríamos ya en un límite de superior a las 50,000 veces la masa del protón, que ya está fuera del alcance de los aceleradores como el LHC. Entonces, pues es otra forma de acceder a esas regiones sin tener que irnos a experimentos a las altas energías. El 2 minutos, experimento... Liber. Perfecto, sí, ya casi termino. El experimento es extremadamente complicado, sin embargo, su principio de medición es muy sencillo y sí quería compartirlo con ustedes. Ese experimento consiste en tener 2 cámaras en las cuales se tienen campos magnéticos y campo eléctrico, en un caso paralelos y en el otro caso antiparalelos, y se introducen neutrones polarizados perpendicularmente a la dirección de estos campos, y esos neutrones empiezan a precesar. Y lo que uno espera en caso de que exista un momento dipolar eléctrico es que esa frecuencia de precesión sea distinta en ambos casos si yo cambio, o sea, la dirección del campo eléctrico, si este momento dipolar eléctrico es distinto de 0. Otra forma de verlo es, bueno, yo tengo 2 estados cuánticos para esta partícula, que es el neutrón, que tiene spin 1 medio, y la diferencia entre esos estados cuánticos, la diferencia en energía, está relacionada precisamente con esa frecuencia de precesión. Entonces, medir esas frecuencias de precesión en estas configuraciones me permite acceder o me permite determinar el momento dipolar eléctrico del neutrón. O sea, este experimento es un experimento de medir frecuencias de precesión. Sin embargo, no es tan sencillo porque si le empiezo a poner números a esto, tomamos el límite actual del momento dipolar eléctrico y pongo un valor típico del campo eléctrico para estos experimentos, lo que obtengo es que la diferencia entre estas frecuencias de rotación es de 10 a la menos 7 Hz. Eso corresponde o es equivalente a la frecuencia de precesión que un neutrón tendría en un campo magnético de 10 a la menos 11 Gauss. Es decir, olvidémonos del campo eléctrico y del momento dipolar, simplemente tener un neutrón precesando, o sea, únicamente su momento magnético acoplado con este campo magnético. Si ese campo magnético tiene fluctuaciones de este orden,
eso me va a producir fluctuaciones en esta frecuencia de precesión que son de este orden de magnitud. Entonces, los efectos sistemáticos para este tipo de mediciones son muy complicados, o sea, y desde luego representan todo un reto experimental, más si consideramos que estamos en la Tierra, que es donde pues tenemos la presencia de un campo magnético de fondo. Finalmente, otra forma de verlo, si nos vamos a una aproximación semiclásica, donde yo digo, bueno, este momento dipolar eléctrico es más o menos del tamaño de las cargas que lo están produciendo por la separación entre ellas. Las cargas, pues podemos asociarlas a la magnitud de las cargas de los quarks, que son del orden de la carga del electrón. Eso implica que la separación que estamos buscando entre esas cargas es del orden de 10 a la menos 26 centímetros o 10 a la menos 28 metros. Y a pesar de que el neutrón es muy chiquito, sigue habiendo 13 órdenes de magnitud de diferencia entre esa separación entre las cargas y el tamaño de ese sistema, que es el neutrón. ¿Cómo se ven 13 órdenes de magnitud? Pues se ven así. O sea, si el neutrón fuera el Sol, lo que estamos buscando es algo del tamaño del grosor de un cabello. De ese tamaño es el reto experimental para la medición del momento dipolar eléctrico del neutrón. Tengo aquí un resumen que ya voy a parar ahí, solo se los dejo aquí por si alguien quiere verlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Libertad. Voy a detener la grabación en este momento.